nombre es Carlos Murillo. Vamos a revisar el día de hoy el tema del procedimiento abreviado. Lo vamos a hacer en varios niveles. El primer nivel, bueno, pues vamos a platicar un poco de los antecedentes de por qué el legislador pensó en un juicio abreviado para integrarlo a todo el procedimiento penal, ¿no? que existe no solamente en el estado de Chihuahua, sino ahorita ya a nivel federal, en el en los procedimientos penales que se llevan a cabo por cuestiones penales, ¿no? Penales federales, perdón. Entonces, vamos a revisar unos antecedentes, después nos vamos a ir a revisar rápidamente en un diagrama que nos ofrece la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación, que es la unidad especializada para la implementación de juicios orales en México. Vamos a ver rápidamente qué es lo que nos dice en un diagrama, o sea, qué sería el procedimiento abreviado. Vamos a ver la legislación local, que es el Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. Y luego vamos a ver una reflexión muy interesante a partir de un trabajo que se publica en Proyecto Justicia, que es una organización no gubernamental de alcances internacionales que hace una crítica, un análisis acerca del procedimiento abreviado, que de algún modo, bueno, nos sirve también a nosotros para reflexionar, y para eso estamos en la universidad, ¿no? Para hacer un análisis más profundo, no solamente de la ley, sino de, bueno, cuáles son los motivos por los cuales llegó esa ley a implementarse en estos lugares, ¿no? como el estado de Chihuahua. Entonces, bueno, ese sería el plan de esta breve clase. Vamos a pasar. Muy bien. Los antecedentes. Como ustedes saben, los juicios orales, cuando se pensaron, se hicieron varios foros, ¿no? Inclusive hubo en las universidades críticas muy fuertes, ¿no? a esto que llamamos juicios orales, que es el sistema acusatorio adversarial, que venía, bueno, pues, y esta historia yo creo que ya todos la hemos revisado, ¿no? Venía a romper con una tradición que inclusive se le llamó el sistema tradicional, que era muy encaminada al sistema inquisitivo y escrito, ¿no? O ligado más lógicamente a un sistema escrito. Entonces, esta otra forma, este otro modelo de procuración de justicia involucraba la idea de tener nuevos mecanismos, en términos sociológicos, nuevas tecnologías para acceder a nuevas metas, nuevos objetivos, ¿no? Entonces, se partía del supuesto de que el sistema necesitaba, ya era urgente, pues ahora sí que una reforma, una reingeniería administrativa. Ustedes que están entrando al tema, bueno, los que conocen el tema de administración pública, una reingeniería en el sistema de procuración de justicia que permitiera alcanzar nuevos objetivos, ¿no? Entonces, yo aquí puse estos iconos para ir dándonos una idea de los antecedentes, en este caso, de un elemento fundamental de los juicios orales, que es el juicio abreviado. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es un juicio abreviado? De los que ya, bueno, los estudiantes de Derecho yo creo que ya más o menos tendrán alguna noción. ¿Pero alguien tiene una idea de qué será el juicio abreviado? ¿No? Así como diagnóstico rápidamente, ¿no? ¿Alguien ha escuchado hablar del juicio abreviado? ¿Sí? ¿Acá el compañero? Es en el que se evita mover toda la organización, por así decirlo, de la justicia para que se vaya más rápido el juicio, en el que una parte, no sé si estoy bien, no correcto, se declara desde un inicio, se declara culpable, por así decirlo, acepta la responsabilidad que tiene y ya no se tiene que desahogar muchas pruebas. El juez toma en consideración eso y el juicio termina mucho más rápido de lo que sería tratar de investigar, desahogar y llevar a cabo todas las etapas del juicio penal. Muy bien, ¿estamos de acuerdo con el compañero? ¿Sí? De acuerdo. A ver, aquí hay varios elementos interesantes, ¿eh?
La primera es que, fíjese, usted lo comentó, ¿no? El primero es que no se tiene que mover toda la maquinaria, ¿no? La maquinaria estatal, por llamarla de alguna manera, pero bueno, sí, efectivamente, la maquinaria estatal en materia de procuración de justicia e impartición de justicia deja de moverse porque el procedimiento abreviado, ahora regresando a la explicación que da el compañero, ¿cuál es su nombre? Gerardo. El juicio abreviado, dice su compañero, es cuando se declara culpable, ¿sí? Y ya no se, lo menciona así, y ya no se tienen que llevar a cabo más audiencias para probarlo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Más o menos eso es lo que... ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense cómo estos elementos, claramente así como los describió su compañero, efectivamente son los que tenemos nosotros en mente a la hora de que escuchamos el procedimiento abreviado. Ahora vamos a ver si esto que de algún modo nos explicaron en algún momento tiene que ver con esta realidad. Cuando hablamos de los antecedentes, bueno, pues efectivamente el juicio abreviado es la gran innovación de los juicios orales desde la reforma del 2008 aquí en Chihuahua y a partir de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales que se hace desde el 2014 y que bueno, viene a cambiar completamente la lógica del procedimiento penal, porque en estos juicios abreviados precisamente es menos tiempo, por eso puse aquí el icono del tiempo. Efectivamente, como dice el compañero, se detiene la maquinaria estatal, deja de funcionar la maquinaria estatal en materia de procuración de justicia y en ese momento asumimos que ya hay una resolución o entendemos que ya hay una resolución. Sin embargo, a ver, otro es el acuerdo. Aquí tiene que haber un acuerdo. Y por eso pongo estas flechas en forma de comunicación, ¿no? Hay un ir y venir de un diálogo judicial en donde las partes, y cuando hablo de las partes hablo del Ministerio Público, hablo del defensor, y obviamente cuando el juez se da cuenta de que quieren abreviar el juicio y dejarlo nada más en el estado en el que se quedó, ahorita voy a explicar un poco más este tema, tiene que haber un acuerdo sancionado por el juez, pero también le dan voz a la víctima. Oye, y si es un homicidio, ¿cómo le van a dar voz a la víctima? Bueno, a los familiares de la víctima, que son víctimas indirectas, ¿no? Entonces, hay un diálogo, hay el aparato estatal, ¿no? O sea, no es un acuerdo entre particulares, sino que, bueno, pues siempre está la tutela del aparato estatal para bajar las estadísticas de juicios que no se terminaban y que sean estos juicios abreviados o procedimientos abreviados, como los conocemos a través de la ley, que sean efectivos a la hora de que hablemos de procuración de justicia. Y finalmente, bueno, pues también disminución de erogación de recursos. Bueno, obviamente, pues hay menos horas hombre por parte de el juez y todo el aparato que acompaña al juez, del Ministerio Público, del defensor de oficio. Hay obviamente un ahorro en los recursos. Bueno, regresando un poco al tema, cuando se hizo la reforma penal, se pensó en dos cosas, fundamentalmente. El legislador pensó en, uno, el discurso de la justicia, de hacerlo más justo, porque pensaban que, y sí, seguimos pensando que a través de los juicios orales y de los mecanismos que se tienen como la publicidad, como la oralidad, como todos estos principios que ustedes seguramente ya revisaron, y que todos estos principios garanticen o vuelvan más garantista, ya viéndolo desde el punto de vista académico, al sistema, y que de esa manera se haga más justo también. Esa era la primera premisa. Pero la segunda premisa de la reforma penal era que se hiciera más eficiente. Y cuando digo más eficiente es menos recursos, menos tiempo. Y que de esta manera se desahogaran todos estos expedientes que se iban quedando ahí por años, inclusive
muchos llegaban hasta las décadas, ¿no? Hasta una década ahí sin resolver, y que de esta manera, a través de estas salidas del sistema, se pudieran ir resolviendo conflictos de carácter penal, ¿sí? Entonces, bueno, estos serían los antecedentes. Ahora vamos directamente a lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Alguien que me ayude a leer desde allá. ¿Sí? A ver. Vamos a leer el artículo 20, que es de donde nosotros sabemos por primera ocasión que existe la posibilidad de lo que llamamos procedimiento abreviado. ¿Sí? Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Y luego nos vamos a la fracción 7. Fracción 7. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpable, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determina la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito, y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a la audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepta su responsabilidad. Muy bien. Constitucionalmente, aquí no sé si alguien ya lo detectó, pero hay algo que no cuadra con la primera explicación que nos daba Gerardo. No sé si alguien ya lo detectó, pero si no, ¿sí? ¿Alguien lo detectó? ¿Sí? ¿Usted? ¿No? A ver, ¿usted? ¿Sí? ¿O no? Bueno, no sé si está en lo correcto, ¿verdad? Sí. Pero aquí el compañero había dicho que en la abreviación del juicio, que comienzas a quitar la maquinaria y todo eso, aquí habla que tiene que corroborar el juez todos esos datos, ¿no? Para que pueda ser eficaz la sentencia al imputado. Claro, o sea, todavía, sí, efectivamente, o sea, no quiere decir que inmediatamente se congela el aparato y ya no vuelve a entrar, sino que, digamos, de una forma coloquial lo explicaríamos con una analogía, empieza a poner freno, ¿no? El aparato estatal empieza a poner freno, pero no se detiene, ¿sí? Se detiene hasta que sale la sentencia y queda firme la sentencia, ¿no? Esa es una, bien anotado por el compañero. ¿Cuál es su nombre? Efraín. Efraín. De seguridad. De seguridad. Y punto extra. Bueno, fíjense, aquí lo subrayé y dice, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, voluntariamente, y esto me voy a regresar hasta el final, me voy a regresar a la cuestión de la voluntad, y con conocimiento de las consecuencias, que no desconozca las consecuencias, que no salga con que, pues es que a mí no me dijeron que me iban de todas maneras me iban a dejar adentro, ¿no? En el botiquín, ¿no? Su participación en el delito. Ojo, ¿qué dijo Gerardo? ¿Alguien lo recuerda? Que tenía que decir que el inculpado tenía que decir que era culpable. Este es uno de los elementos que es importante tener bien claros, porque a la hora de un procedimiento abreviado, la persona no se declara necesariamente culpable. De hecho, constitucionalmente, como todos sabemos, pues es nuestra carta magna, nuestra ley de leyes, nuestra ley fundamental. Constitucionalmente, de donde emerge el procedimiento abreviado, en el artículo 20, dice, su participación en el delito, que no significa en automático culpabilidad. Quiere decir que sí, efectivamente, a ver, esta persona estuvo el día, la hora, en las circunstancias en donde se cometió un delito, circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿no? Como la teoría del delito que también nos enseñan en derecho penal, ¿no? Sí, circunstancias de tiempo, modo y lugar, esta persona ahí estuvo, participó en el delito, pero no quiere decir que sea culpable. Es decir, al final, el juez, y este sería el primer punto importante que me gustaría tratar el día de hoy, al final el juez, en un procedimiento abreviado, puede declarar en una sentencia la culpabilidad o la no culpabilidad. Entonces, ese es un elemento. Claro, si nos vamos a la realidad, a lo que sucede en la realidad, pues yo creo que el 99% de los casos se termina declarando culpable, ¿no? Y por eso tenemos esa idea que nos dijo Gerardo. O sea, de que necesariamente se tenía que declarar culpable. No, él admite
El inculpado admite su participación en el delito. ¿Sí? Dependiendo de los elementos, el juez va a tomar una decisión, pero no necesariamente tiene que ser culpable. Muy bien. La siguiente. Bueno, vámonos al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Aquí, esta es una tabla que aparece, como les decía ahorita, en la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobernación, que fue la encargada de implementar la reforma penal a nivel federal, y que por cierto hace unos meses, se sustituyó por otro organismo técnico que le va a dar seguimiento a todo este tema. Entonces, esta es la capacitación, digamos, oficial. El procedimiento abreviado, en este caso, le llaman ellos uno de los mecanismos de aceleración del sistema. Y esta parte es interesante, ¿no? Entonces, si vemos un diagrama de flujo, a nivel de la jurisdicción federal, tendría que seguir esta secuencia. El MP, ¿cómo le hacemos para un juicio abreviado? El MP solicita la apertura del procedimiento, luego el juez de control verifica los requisitos de inicio de la audiencia, el juez de control declara la apertura de la audiencia, y luego en el diagrama nos dice, bueno, existe acusación por escrito. Si sí existe, nos da una opción, y si no existe, nos da otra opción, que finalmente, bueno, pues cae en lo mismo, porque si no existe, bueno, lo puede hacer verbalmente, ¿no? El MP, en caso de que sí exista, modifica la acusación, puede modificar la acusación, expone los datos de prueba, y ojo con esto, el MP, el arreglo al que se llega en un procedimiento abreviado es, si lo pusiéramos así en términos llanos, es el MP llega con el inculpado y le dice, ¿qué te parece si nos vamos por el juicio abreviado y aceptas todo lo que ya existe en la carpeta de investigación? Eso es lo que va a aceptar, no la culpabilidad. Va a aceptar lo que ya se demostró a través del Ministerio Público y también a través del defensor, todas las probanzas que quedaron ya debidamente acreditadas ante el juez de control. Esas son las que se van a tomar en cuenta para dictar resolución. En ningún momento todavía hablamos necesariamente de que se tenga que declarar culpable. Esto a nivel federal, ¿eh? Entonces, bueno, expone los datos de prueba, ¿no? O si no, los expone oralmente la acusación, verifica los requisitos por el imputado, los requisitos de apertura del procedimiento, se reúnen los requisitos. En caso de que sí, inmediatamente concede el uso de la palabra al asesor jurídico de la víctima o el ofendido. Aquí es donde le dan voz a la víctima y obviamente al asesor jurídico, ¿no? Resuelve sobre la apertura del procedimiento abreviado, el juez de control, declara la apertura, concede el uso de la palabra a las partes, hacen uso de la palabra. Aquí, si se fijan, aquí arriba dice MP y defensor. Y concede el uso de la palabra finalmente al acusado. El acusado hace uso de la palabra y el juez de control emite el fallo. Da lectura y explica la sentencia del juez de control, y ahí se acaba el juicio abreviado o el procedimiento abreviado. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí traigo otras dos láminas. Bueno, nada más les quería mostrar. Esta sería la dirección, o lo pueden poner ustedes en internet, en Google, y le ponen procedimiento abreviado, CETEC, y inmediatamente le sale toda esta información, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Estos son lo que le llaman microflujos. Ahora, ¿qué dice nuestro código local sobre el procedimiento abreviado? Es el capítulo 2 y está en el artículo 387. Aquí nos plantea varios elementos, ¿no? Por ejemplo, la procedencia. ¿Quién me ayuda a leer? ¿Alguien que... allá, la compañera? Artículo 387, procedencia. El procedimiento abreviado se transmitirá únicamente a solicitud del Ministerio Público, en los casos en que el imputado admite el hecho y las circunstancias que se le atribuye a aquel escrito de acusación. Consciente en la aplicación de este procedimiento, el acusador, coadyuvante o la víctima o ofendido, en su caso, no presenta una oposición fundada. Muy bien. Si ustedes se fijan, otra vez, nada más para recalcarlo, dice, en los casos en que el imputado admite el hecho y sus circunstancias, no se está declarando culpable. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Es un detalle, pero acuérdense que en los detalles está Dios, ¿verdad?
en los detalles está la diferencia también. Muy bien. Nos vamos a ir, está el otro elemento que es la procedencia, la oportunidad. Nos vamos a saltar la oportunidad porque ya lo vimos en el primer flujo. Nos vamos al 389, verificación del juez. Antes de resolver sobre la solicitud del Ministerio Público, el juez verificará que el imputado, y aquí vienen estos 4 elementos. ¿Quién me ayuda a leer estos 4 elementos? Por allá, acá el compañero. 1. Ha prestado su conformidad al procedimiento abreviado en forma libre, voluntad e informada y con la asistencia de su defensor. 2. Conociera su derecho a exigir un juicio oral y que renunciara voluntariamente a ese derecho, y aceptaré ser juzgado con base en los antecedentes recargados en la Investigación. Ojo, otra vez regresamos a lo mismo. ¿Okay? Aquí, la primera explicación que nos daba Gerardo era, obviamente, es lo que todos sabemos acerca del procedimiento abreviado. Pero si nos vamos al detalle, de nueva cuenta es, y aceptaré, ser juzgado con base en los antecedentes recabados en la investigación. O sea, no estoy aceptando la culpabilidad, estoy aceptando, claro, como les digo, en la gran mayoría de los casos ya viene implícita la culpabilidad, pero no es necesaria, no es indispensable. A ver, la siguiente, número 3, aquí nos quedamos. Entendiere los términos de acuerdo y las consecuencias que éste pudiera implicar. Ajá. Y acepta los hechos. Acepta los hechos materialmente de la acusación y sus circunstancias en forma inequivocada y de manera libre y espontánea. Muy bien. Ahorita vamos a revisar por qué tanta insistencia en que, oye, si sabes lo que te está pasando, ¿no? Si sabes, es libre tu decisión, es espontánea, si sabes que o sea, las consecuencias que tiene aceptar todos los hechos, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, y luego vamos a meternos aquí, bueno, en estos últimos dos, 391 y 392, el procedimiento abreviado en el Código Penal local es, tiene 6-7 artículos nada más, y con ese se resuelve todo, ¿eh? Y es interesante porque al no existir este mecanismo, el legislador decide en 6-7 artículos meter, vamos a ver la trascendencia que tienen los procedimientos abreviados en la realidad ahorita más adelante. Y bueno, antes de eso vamos a ver el 391 y el 392. ¿Quién me ayuda con el 391? Trámite en el procedimiento abreviado. Acordado el procedimiento abreviado, el juez abrirá el debate y otorgará la palabra al Ministerio Público, quien efectuará una exposición resumida de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación que la fundamenten. A continuación se dará la palabra a los demás intervinientes. En todo caso, la exposición final corresponderá siempre al acusado. ¿Quiénes entran al debate al final? Bueno, pues aquí nos dice de una manera resumida todo el flujo que veíamos en la lámina anterior. Y finalmente, 392, y esto lo voy a leer yo rápidamente. Sentencia en el procedimiento abreviado. Terminado el debate, el juez emitirá su fallo sobre condena o absolución. Fíjense. Condena o absolución. La ley no nos dice, no nos lo dice la Constitución, no nos lo dice tampoco la ley, que necesariamente tenga que ser condena. Puede ser también absolución, porque los datos que ya están aportados en la carpeta de investigación den como resultado para el juez la absolución. ¿Sí? Entonces, en la misma audiencia, y deberá dar lectura pública a la sentencia dentro de un plazo de 48 horas. En caso de ser condenado, no podrá imponer una pena superior a la solicitada por el Ministerio Público. En ningún caso, el procedimiento abreviado obstará a la concesión de alguna de las medidas alternativas consideradas a la ley cuando correspondiera. Es decir, después del juicio abreviado puede haber una sanción que no necesariamente tenga que ser castigada con la privación de la libertad. Puede ser el pago de una multa, puede ser ir a firmar durante tanto tiempo, y bueno, pues de ahí
la reparación del daño, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuáles serían las ventajas del juicio abreviado? Aquí nos saltamos esto. El Ministerio Público podrá solicitar la aplicación de una pena inferior hasta de 1/3 de la mínima señalada por el delito por el cual acusa. O sea, ¿cuál es el negocio de esto para el imputado? El negocio de esto es que le reduzcan la pena en caso de que resulte culpable. Obviamente, cuando llegan a la negociación en la realidad, le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos todos los elementos de prueba, acéptalo, vamos por juicio abreviado, y en lugar de 20 años, vamos a negociar que sea nada más 17, 16, 15, 14, 12, y esa es una negociación en la que se llega ahí, vamos a ver cuáles son las implicaciones de esa negociación. Hay un artículo publicado en el 7.8 que da en el clavo con varios de los dilemas que se presentan con esta nueva figura en el sistema jurídico mexicano. Dice, el procedimiento abreviado, el protagonista del nuevo sistema de justicia penal. Para Víctor Manuel, este es el protagonista del nuevo sistema. Nos habla del artículo 20, o sea, empieza el artículo y nos dice, bueno, hay un principio constitucional que es a no autoincriminarse. Y a partir de ahí hace una primera crítica al procedimiento abreviado. Dice, oye, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado porque probablemente haya una violación constitucional en los procedimientos abreviados porque se le está llevando a la persona a que se autoincrimine. ¿Cómo resolvió el legislador en Chihuahua y en el Código Nacional de Procedimientos Penales este asunto? De la manera en la que precisamente platicábamos ahorita. Para que no se tenga que declarar culpable porque es inconstitucional, entonces, porque también tenemos un principio que es que aquí en México, después de la reforma judicial del 2008 en Chihuahua y a nivel nacional del 2014, y de la reforma de derechos humanos del 2011, todos somos inocentes mientras no se demuestre lo contrario. Este es un principio fundamental del sistema penal ahorita. Entonces, ¿cómo puedo ser yo inocente mientras no se me demuestre lo contrario y pedirme a través de un procedimiento abreviado que me declare culpable? Entonces no te pido que te declares culpable. ¿Qué hago? A ver, los que van siguiendo acá el hilo de la plática. Nada más aceptar los hechos. No te pido que te declares culpable, solamente acepta los hechos. Con eso. Entonces de esta manera el legislador encuentra un recoveco para no estar violando la Constitución, pero este autor nos dice, oye, sí está bien, ¿no? O sea, digo, estuvo buena la jugada, pero la realidad es que sí tenemos que repensar este asunto, porque en la práctica sí estamos llevando a que se declaren culpables. O sea, legalmente no, pero en la práctica sí. Y pone esto en la mesa de discusión. El otro, dice, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, el Pacto de San José, celebrado el 7 de noviembre del 69, en su artículo 8, fracción 6, dice, y otorga a toda persona la garantía de derechos a no ser obligado a declarar contra sí mismo. Entonces, de nueva cuenta, este autor nos dice, hey, cuidado, porque estamos actuando en contra de un tratado internacional. Como ustedes saben, después de la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, los tratados internacionales y la Constitución están al mismo nivel. Entonces, tenemos un conflicto de normas ahí. Nos quiere avisar, ¿no?, que en un momento dado un abogado acucioso, un abogado detallista, un abogado que se va a los tratados internacionales para revisar punto por punto, cuando encuentre esto,
pues vamos a tener otro resultado, no vamos a tener el resultado que estábamos esperando. Entonces, el declarar contra sí mismo se puede interpretar como el hecho de decir, oye, acepta todo lo que, vamos a llegar a una negociación, acepta todo lo que está en la carpeta de investigación.